quería compartir el día de hoy tiene que ver justamente como dice el título del stream, una de las tantas experiencias de contacto eh, que he tenido a lo largo de mi vida, con la particularidad de que esta experiencia de contacto que les voy a contar hoy es una de las últimas que he tenido, es decir, es una de las que me ha pasado más recientemente, y el objetivo de contarla es intentar que mi experiencia quizás pueda ser escuchada en primer lugar por si alguien más está viviendo lo mismo y quizás uno no sabe cómo atar cabos, ¿no? Y entender qué es lo que está pasando. Entonces yo les digo, les voy a contar ahora una forma en la que yo establecí contacto con una hermana en las estrellas en este caso, que tampoco significa que sea la única forma que hay de establecer un contacto, pero sí fue la que se dio en esta oportunidad por una cuestión que tiene que ver puntualmente con la conexión, con el vínculo que en este momento de mi vida yo estoy teniendo con la meditación en particular, que la estoy usando mucho para procesos energéticos internos y externos, de entrada y de salida. Entonces, bueno, paso a desarrollar un poco la experiencia en sí, contándoles que, bueno, que... un segundo. Porque me puse a ver el tema del internet y no invité. Bueno, ahora sí. Resulta que hace ya un tiempo, hace ya un par de meses, comencé a tener una serie de sueños bastante extraños. Yo soy una persona que siento que tengo una conexión muy profunda con la fuente, con el cielo, con las estrellas y con la luna. Bien, entonces yo siempre tengo como costumbre, antes de irme a dormir, quedarme viendo un rato la luna, las estrellas, para establecer ese contacto, esa energía, esa profundidad que se genera entre el universo y cada uno de nosotros, si nos tomamos el tiempo de pensar de un modo más profundo eso que está allá arriba y que para muchos no es nada, eso a lo que muchos no le dan importancia, pero que en mi vida es muy importante, a muchos niveles. No solo desde el energético, sino también desde el astrológico, desde el hecho de ser la casa de mis hermanos en las estrellas y demás. Entonces yo siempre tengo la costumbre de quedarme viendo las estrellas a la noche. Esto es algo que hago desde hace toda mi vida, no es algo que lo haga ahora específicamente, pero ahora ese proceso meditativo, pongámosle de algún modo, que hago antes de irme a dormir fundamentalmente, derivo en primero un nombre. Cada vez que dormía, o no cada vez, pero sí muchas veces de las que dormía, de las que me acostaba cuando soñaba, me veía a mí mismo sentado en una roca que no era eh, una roca del planeta Tierra. Claramente yo estaba en otro planeta, estaba en una superficie que no reconocía como alguna de las que tiene el planeta Tierra, en un espacio, en un cielo en el que tampoco era el cielo terrestre, y en donde los planetas que se llegaban a ver de forma cercana, como acá podemos ver cuando
tenemos una noche limpia, podemos ver en el cielo planetas, no eran planetas a los que estoy acostumbrado a ver. Todo era diferente en ese sueño, hasta la densidad del aire, los aromas del mismo, y se percibía en el ambiente una profunda soledad. Pero a la vez, esa soledad estaba acompañada por... Era una sensación muy extraña, porque a la vez de verme solo y sentirme solo en parte, sabía que había muchas entidades vivientes a mi alrededor. Quizás la sensación no era la de sentirme acompañado, pero tampoco estaba solo, ¿bien? Y no me sentía en peligro, no sentía que tuviera que tener miedo o precaución o cuidado, porque me sentía como, en cierta forma, protegido. Protegido por un algo, por un alguien o por eh, un conjunto de seres o algo que no estaba ni para hacerme daño ni para cuidarme específicamente, sino que estaba. Yo estaba plantado en un lugar que no era mi lugar, no me pertenecía, pero había caído ahí. Por algún motivo había caído ahí. En mis sueños, cuando soñaba esto, no había demasiadas especificaciones. Solo esto que les cuento y algunas pocas cosas más. Pero en mi cabeza todo el tiempo había un nombre. Un nombre resonaba constantemente. Y ese nombre era Virna. Virna, 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 Virna. Todo el tiempo, ¿no? No era agobiante, era muy agradable, pero era algo que ocupaba gran parte de lo que mi cabeza podía traer al plano de la conciencia. Bien, yo sentía que en mi cabeza lo único que había era ese nombre, todo el tiempo. Y no entendía por qué. Me despertaba hacia mi vida, me dormía, volvía a soñar. El mismo sueño. A veces en el sueño se veían eh, algunas variaciones en el aire, algunas variaciones en el aire a mi alrededor que me hacían pensar que estaba rodeado de entidades vivientes que se movían, que circulaban a mi alrededor, pero que mi capacidad visual no llegaba a identificarlas en el plano físico. Pero claramente, con el paso del tiempo, con el paso de los sueños, con mi habitualidad en ese plano, me daba cuenta de que había entidades a mi alrededor. Me levantaba, me acostaba, Virna. Me levantaba, me acostaba, Virna. Me levantaba, me acostaba, Virna. En un momento, cuando digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Evidentemente yo barajaba la posibilidad del contacto, ya que no es algo ajeno a mí, es algo que ya me ha pasado, entonces no, para mí no es una última opción, sino una de las primeras opciones. Bien. Entonces, bueno, Virna, 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 me suena a un nombre de mujer bastante común en el hemisferio norte, en los países anglosajones, al menos como apodo de algún otro nombre que no tengo idea cuál puede ser, pero me sonaba eso. Eh, Me pongo a investigar, me empiezo una investigación formal sobre esto y hablando con una amiga que no se dedica a esto, a nada de esto, pero que es practicante de la religión hinduista, eh, estábamos hablando de sus dioses, su forma de venerarlos, los días para venerarlos y demás. Y en un momento se me cruzaron
como las ideas. Por un lado Virna y por un lado el hinduismo. Entonces puse Virna, hinduismo, hinduismo, Virna. Bueno, y llegué a un nombre. Ese nombre es, lo tengo notado porque es difícil, Vairravana. Vairravana es uno de los reyes celestiales que gobierna o rige sobre la fortuna para algunas religiones orientales. Y bueno, y esta es una deidad que se presenta con nombres diferentes en distintas religiones o en distintas sectas dentro de lo que es el hinduismo y el budismo principalmente. Obviamente que Vairravana y Virna no comparten si bien tienen similitudes, no comparten raíces eh, claramente iguales, ¿no? No podríamos decir que un nombre viene del otro, ¿no? Pero directamente cuando llegué a Vairravana, eh, conecté con o creé esta conexión en mi cabeza. Y esa conexión en mi cabeza se atrajo mutuamente y creó un concepto que comenzaba a cobrar vida. Bien, yo ya sabía que había un algo que era una entidad superior que venía a darme un mensaje que se autoproclamaba o se autodenominaba como Virna y que tenía cierta conexión con Oriente, con la cultura oriental en general, ¿no? Más que nada, teniendo en cuenta a qué hace referencia Vairravana, me daba a entender de que Virna era una entidad de altísima vibración que venía a darme un mensaje o a darnos un mensaje que tenía que ver con un cambio, con una transformación, con una transmutación, con el paso de la pobreza del alma a la fortuna, bien, espiritual, a la fortuna de los 7 cuerpos, a la fortuna interdimensional, no a la fortuna física de plata. Y toda esa conexión estaba alimentada por mi corazón emocional dictándome que iba por el camino indicado. Bien. Esto empezó a mutar y ya en cada sueño ya empezaba a tener un contacto distinto con las entidades que yo sentía en un primer momento, ¿no? Estas entidades comenzaban aparentemente a tener cierta confianza conmigo y poder encontrarse conmigo y permitirme eh, verlas, verlas en su contexto, ¿bien? Todo por el momento muy alejado, todo muy discreto, todo muy sutil, todo muy cuidado, ¿bien? Porque evidentemente ni yo sé qué clase de entidades son en verdad, ni ellas, las entidades, saben qué clase de persona soy yo. No saben si soy un aprovechador o si soy una persona auténtica que lo único que quiere hacer es conocerlas y difundir el mensaje. Bien. Entonces, todo en un periodo de tiempo prudencial para comenzar a conocernos y empezar a descubrirnos, ¿no? También quiénes éramos entre sí. Pero todavía yo no lograba ver imágenes netamente, o sea, concretas.
Hasta que en un momento, en uno de los sueños, yo logro tener un sueño lúcido en el contexto este que les estoy comentando. Y pido por favor que esa entidad, no todas, que al menos esa entidad que me estaba llamando, porque claramente era un llamado, esa entidad que me estaba llamando y que se había hecho de una identidad para conmigo, o sea que quería que sea reconocible para mí, pedí por favor que esa entidad se me presente. Bien. Y esa entidad se me presentó en primer lugar como una mujer. Bien. Tenía el aspecto de una mujer. Pero Vairravana, que era la conexión directa que había hecho con algo que para mí era un poco más frecuente o más comprensible en términos del concepto que aunaba esa entidad, era masculina. Y en ese momento, esa entidad me explicó que en su sociedad, en su cultura, no existen los sexos como algo separado, sino que vendrían a ser lo que nosotros conocemos como andrógenos. Bien. No existe la separación entre lo masculino y lo femenino, sino que en cada entidad, en cada ser existente de esa sociedad, conviven el aspecto masculino y el aspecto femenino. Pero que claramente yo la veía y veía a una mujer. Veía a una mujer en un aspecto solemne que no podía lograr identificar de un modo claro, digamos. Yo en ese momento yo no podía decir Virna es así, 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 así. Bien, no podía hacerlo. Entonces mi mamá, en un momento que yo ya digo, bueno, ya está, tengo este cúmulo de información, digo, tengo que hacer algo al respecto. Entonces mi mamá, que es artista, que pinta, que dibuja, le pedí por favor que me dibujara lo que yo estaba necesitando darle forma, ¿no? Eso que yo necesitaba